mis hermanos. Toda la honra y la gloria es únicamente para Dios, ¿no? Ninguno de nosotros merece la más mínima alabanza. Por estos días, hermanos, nuestro Dios ha estado tratando con nosotros como iglesia, ha estado limpiando su iglesia, ha estado purificando su iglesia, ha estado edificando su iglesia. Y pretendo que esta mañana, con la ayuda del Señor, meditemos en cuál es el rol y la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en este trabajo que hace Dios de limpiar su iglesia, de purificarla, de disciplinarla, de edificarla. Entonces vamos a estar meditando en eso esta mañana. Vamos a estar en Mateo capítulo 18, la cita que leímos hace unos minutos. Entonces vayan a Mateo 18 y vamos a iniciar desde allí. Y mire el versículo 15, Mateo 18, 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu hermano. Entonces, noten que en principio hay un procedimiento para el cuidado, el perdón y la restauración de todos los miembros de la iglesia. Y noten que desde el principio esto está totalmente en contra de la forma en que nosotros normalmente hacemos las cosas. ¿A qué me refiero? El primer paso, siempre que vemos alguna situación en donde un creyente, uno que es cristiano, está pecando, o aun cuando el pecado es específicamente contra nosotros, el primer paso que hay que dar, ¿cuál es? Ir y buscar al ofensor. Y digo que es totalmente diferente de la forma en que nosotros actuamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos alejamos y huimos del ofensor. Entonces, en principio esto va en contra de nuestra pecaminosidad. Y esto implica humildad. ¿Por qué? ¿Por qué la disciplina implica humildad? Porque para poder acercarme a alguien que ha pecado, a alguien que me ha ofendido, yo necesito reconocer en primer lugar mi propia condición de pecador. Necesito reconocer que yo mismo soy pecador, que ofendo al Señor todos los días y que de muchas maneras ofendo a mis hermanos cuando a veces ni siquiera me he dado cuenta. Entonces necesitamos humildad para acercarnos a quien nos ofende, a quien está pecando, con el propósito de que ese hermano se arrepienta y deje su pecado. Pero eso solo lo vamos a poder hacer si en verdad hemos experimentado el perdón de Dios. Si usted no ha experimentado el perdón de Dios en su vida, va a ser imposible que usted pueda perdonar a otros. Va a ser imposible que usted vea a otros desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de Cristo, y mostrarles perdón. Ya vamos a desarrollar esto más adelante, y para eso vayan por favor al libro de los Efesios, mejor la carta a los Efesios, al capítulo 1. Y en Efesios 1, ayúdeme a leer el versículo 7, todos juntos. En quien tenemos redención por su sangre. Muy bien. Cuando dice en quien tenemos redención por su sangre, por supuesto que está hablando del Señor Jesucristo. En Él tenemos redención, rescate, salvación por su sangre, por la sangre que Él vertió en la cruz para limpiar, para cubrir, para expiar nuestros pecados y de esa manera propiciar la ira de Dios que estaba sobre nosotros por causa del pecado. ¿Y qué es el pecado? Desobedecer la ley de Dios, violar sus mandamientos. ¿Cuándo inició el pecado? Con Adán y Eva en el Edén. Por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron. Aunque el pecado inició en Edén con Adán y Eva, todos nosotros continuamente
nos rebelamos contra el Señor, vamos en contra de su voluntad, hacemos todo lo contrario a lo que el Señor establece y demanda que hagamos. Entonces, en Él tenemos redención por su sangre, dice Efesios 1:7, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Quiero hacerle notar, mi hermano, que el perdón que usted ha recibido es un regalo que le ha sido concedido por la libre voluntad de Dios, por su soberanía, porque Él así lo quiso, por gracia. Es un regalo, es un don que ni usted ni yo merecemos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque lo ofendemos, porque no hay nada absolutamente bueno en nosotros, ni cosa alguna que condicione al Señor o que lo mueva a mostrarnos el perdón mediante su gracia. Es un regalo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados por gracia. A veces a la gente no le gusta que profundicemos mucho en este tema porque nos gusta sentir que el perdón no lo ganamos, que la salvación no la ganamos, que nosotros cooperamos, pero resulta que no, absolutamente no. Si somos salvos es por gracia, si nuestros pecados han sido perdonados es por gracia, y no solo perdonados en la conversión, sino que día tras día desobedecemos, día tras día nos apartamos de la ley de Dios, día tras día pecamos contra el Señor, día tras día atentamos contra su justicia, día tras día profanamos su santidad, y día tras día, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ojo, únicamente si usted está en Cristo. Si no es así, solamente tiene más juicio sobre su cabeza. Entonces, perdonados en la conversión y somos perdonados cada día. Esta es muy brevemente la teología del perdón. Justificados, salvados gratuitamente por la gracia de Dios, por la iniciativa de Dios. Esa es la naturaleza del perdón que hemos recibido. Ahora la pregunta: ¿por qué no queremos perdonar a los otros? ¿Por qué es tan difícil que en nuestro corazón haya perdón y reconciliación con aquellos que han pecado o que nos han ofendido? Es difícil, es extremadamente difícil. A veces permanecemos resentidos con los hermanos, a veces en el hogar, con los hijos, con los cónyuges. Pero aplicado a la iglesia, permanecemos resentidos, distantes, enojados, frustrados entre nosotros. No queremos perdonar. ¿Será que lo que estamos indicando es que no conocemos el perdón de Dios? ¿Será que cuando usted no perdona, lo que está diciendo es: yo no he sido perdonado? Otra cosa que sucede muy a menudo es que vemos que otra persona, que otro hermano que asiste a esta iglesia, que es miembro de esta iglesia, está pecando, pero no le decimos nada, ¿no? Y piadosamente argumentamos prudencia, no, yo voy a ser prudente. A veces vemos con los ojos a alguien que está pecando y no le decimos nada, no nos acercamos a corregir su error, no nos acercamos a mostrarle amor para buscar su arrepentimiento y la restauración de su comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Por evitar un problema? ¿Por evitar que el hermano o la hermana se enoje? ¿Quizá por no envolvernos en chismes? El mandamiento del Señor es totalmente claro: si tu hermano peca contra ti, ahora, no nos limitemos a solamente cuando alguien peca contra nosotros. Si vemos a nuestro hermano pecar, el mandamiento es ir y a solas hablar con el hermano, abordar al hermano. Entonces, a veces, quizá por una falsa piedad o por un argumento equivocado, nos callamos por evitar problemas, por evitar discusiones, quizá porque pensamos que vamos a traer malos entendidos o problemas a la iglesia, pero en realidad causamos todo lo opuesto. Permitimos que el pecado continúe, y el pecado es como un cáncer, se va extendiendo célula a célula, se va extendiendo hermano a hermano, se va extendiendo miembro tras miembro, persona tras persona, y al final
si persistimos en la dificultad para mostrar el perdón a otros, como les decía, muy seguramente lo que significa en el mejor de los casos es que no hemos entendido el perdón de Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Perdóneme que insista sobre esto, pero es que a veces nos quedamos solo en la teoría. Nos gusta estudiar la teoría, nos gusta escuchar lo mismo una y otra vez. Conocemos de memoria la elección incondicional. Pero en la práctica nuestro corazón no es lo suficientemente dócil para reconocer que aún siendo yo pecador, Cristo murió por nosotros. Imagínese, Él dio la vida por aquellos que lo ofenden, por aquellos que violan sus mandamientos, por aquellos que van en contra de su justicia y su santidad. ¿Quién de nosotros daría la vida por un criminal? Absolutamente nadie, ninguno de nosotros. Pero el amor de Dios consiste en que siendo nosotros criminales, pecadores, atentando contra Él, Él envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por nuestro rescate, por nuestra salvación, para redimirnos precisamente del pecado con que atentábamos contra su gloria y contra su santidad. Salvos por gracia, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos violamos la ley de Dios, todos desobedecemos. Eso es el pecado. Y ahí en Romanos 5, por favor, ayúdeme a leer el versículo 12, todos juntos. Por tanto, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tanto usted como yo estábamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Y usted tiene que asumir esto como una realidad en su vida. El tema del pecado no se puede quedar solo como algo puramente teórico. Todos los días pecamos. ¿Usted es salvo en Cristo? Qué bueno. ¿Usted está seguro de que todos sus pecados han sido perdonados? Magnífico. ¿Por qué seguimos pecando todos los días? Eso pareciera una incoherencia en nosotros. Así que el punto de partida para tratar el pecado en la iglesia, para aplicar la disciplina en la iglesia, es la convicción de mi propio pecado, de mi necesidad, de mi propia susceptibilidad a ser disciplinado. ¿Por qué? Porque solo aceptando mi condición y que he recibido el perdón de Dios por gracia, puedo entonces, por pura gracia, perdonar a otros. Más aún, el perdón es un mandamiento. Resulta que no es opcional. Así que si usted alberga rencor en su corazón hacia su prójimo, hacia su cónyuge, hacia su pastor, quizá hacia los ancianos o hacia cualquiera de los miembros de esta iglesia, resulta que por el solo hecho de no resolver eso y quitar de su corazón el enojo y el resentimiento con otro creyente, usted está pecando. Vamos por favor a Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Y para que no nos malenseñemos de los 30 segunditos, leamos todos juntos. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros.
Mire la primera orden que está plasmada en ese versículo. Soportándoos unos a otros. Sopórtense unos a otros. Resulta que esto de soportar está muy relacionado, casi que íntimamente ligado con el hecho de sufrir. Quizá en el matrimonio es donde tenemos el mejor campo de entrenamiento en esto de soportar y del sufrimiento. No porque el matrimonio sea una cosa mala, sino porque bíblicamente la definición del amor, ¿cuál es? El amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En el matrimonio es el primer lugar donde ponemos en práctica el verdadero amor, sufrir por causa del bienestar de mi cónyuge. Pero resulta que el segundo lugar en donde ponemos en práctica el amor, el soportar y donde podemos sufrir por la causa de Cristo es en la iglesia. Así que de alguna manera el pastor nos ha enseñado que nos casamos para sufrir, entendiendo eso en términos bíblicos. Pero yo podría añadirles esta mañana que usted se hace miembro de esta iglesia para sufrir, para soportar, para resistir, para perdonar, que es el segundo mandamiento en Colosenses 3:13. Perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Usted tiene queja contra algún hermano? Usted ni necesitaría acercarse a esa persona para que haya perdón en su corazón. Es un mandamiento. Usted debe perdonarlo y entonces acercarse y resolver el problema con él. Pero hacemos lo contrario. Nos acercamos a la persona, le recriminamos, le mostramos su error, casi que queremos humillarla y aplastarla. ¿Para qué? Nos pida perdón. Y estamos satisfechos y el problema solo se resuelve cuando el hermano se humilla y me pone en mi pedestal orgulloso y altivo. ¡Qué engaño tan grande! El perdón es un mandamiento. Perdónense los unos a los otros. ¿Tiene queja contra un hermano? Perdónelo y vaya y arregle el problema con él. Recuerde, hemos sido perdonados por la pura gracia de Dios y estamos llamados, y es un mandamiento perdonar por pura gracia, sin ninguna condición. Y remata el versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Lo que les he venido diciendo, si Cristo me perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar a mis hermanos? Si yo he experimentado el perdón gratuito, inmenso, infinito, inmerecido que mi Señor me dio, ¿por qué no voy a extender esa misma naturaleza de perdón gratuito, inmerecido a aquel que me ofende y peca contra mí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vuelvan a Mateo, capítulo 18, nuestro texto base de esta mañana. Y ahí en Mateo 18, usted puede ver que a partir del versículo 23 y los subsiguientes narra la parábola de los dos deudores. Entonces resulta que había un hombre que tenía un señor al que le debía 10,000 talentos. Eso es una cifra estratosférica de dinero, una deuda enorme, hasta las nubes, hasta la atmósfera, por ponerlo de alguna manera. Y resulta que a este hombre, su señor, movido a misericordia, quiso perdonarle la deuda. Pero después de salir de la audiencia con el Señor, se encontró a un consiervo suyo que era chichigua. Y dice la Escritura que haciendo de él, lo agarró y lo ahogaba, lo estaba ahorcando y le reclamaba: págame lo que me debes, págame la deuda. Cuando vieron esto, sus otros consiervos lo refirieron al Señor y él, muy enfadado, con justa razón lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda enorme y gigantesca te perdoné de pura gracia, gratuitamente, sin que lo merecieras, sin que pagaras nada, y tú no perdonas esta pequeña deuda de tu consiervo. Y le dijo a los verdugos: póngalo en la cárcel hasta que pague todo lo que debe. Vendían su esposa, sus hijos, su familia, todo para pagar
la deuda e iba a ser liberado solo cuando la terminara de pagar. Pero lo terrible de todo esto, mis hermanos, es que nosotros una y otra vez somos aquel siervo malvado. ¿Por qué? A él le perdonaron una deuda de 10,000 talentos. Si pusiéramos nuestra deuda con la justicia de Dios en términos monetarios también, ¿cuál sería el tamaño? Y no solo inmenso, infinito, absolutamente enorme. Tendríamos que estar por la eternidad trabajando y trabajando y produciendo para pagar esa deuda. Y resulta que nuestro Dios nos perdonó por gracia. No teníamos cómo pagar un centavo de toda aquella deuda y Él nos perdonó por gracia. Siempre les digo, gratuitamente para nosotros, pero resulta que hubo uno que pagó la deuda, hubo uno que satisfizo la justicia de Dios que nosotros violamos constantemente con nuestros pecados, y es el Señor Jesucristo. La salvación que para usted es gratuita, al Señor Jesucristo le costó todo, y Él lo hizo por amor a nosotros. Siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló y se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para salvarnos. Entonces recibimos el perdón gratuitamente. Nuestra deuda enorme e infinita nos es, ¿cuál es el término? Condonada. Condonada por gracia, porque a quien le debíamos así lo quiso. Pero resulta que en la práctica, en el día a día, en el matrimonio, en la vida de la iglesia, a nosotros, o nosotros mejor, que hemos recibido tan grande perdón, tanta misericordia, no nos perdonamos las pequeñas deudas los unos a los otros. Los problemas, los inconvenientes, los malos ánimos que puedan haber entre nosotros son una miseria comparados con la grandeza y la inmensidad del amor que nuestro Dios nos ha mostrado al perdonarnos. Y estamos llamados a pasar por alto esas pequeñas ofensas. ¿Por qué? Porque Dios pasó por alto nuestras inmensas e infinitas ofensas. Esa es la naturaleza del perdón y de la restauración que estamos llamados a buscar. Esa es la base para la disciplina, que necesitamos ser perdonados, que somos susceptibles de la disciplina y por tanto hay que mostrar el perdón gratuitamente a aquellos que nos han ofendido. Muy bien, regresen Mateo 18 al versículo 15, que ya lo habíamos leído. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito por el cual usted se acerca a resolver las cuentas, a ajustar las cuentas con otra persona? La reconciliación, ¿no? La restauración, en términos de Mateo 18:15, ganar al hermano. Ya les dije ahorita que usualmente fracasamos en este empeño porque no estamos preocupados por la restauración espiritual de la persona, sino por la restauración de nuestro propio ego y de nuestra propia justicia que ha sido ofendida. Pero el objetivo es ganar al hermano. Dice Mateo, repréndele. ¿Qué significa eso? Una palabra fuerte. ¿Qué tal si yo me acerco a alguno de ustedes y los reprendo? Fuerte. Pero resulta que lo que significa es corregir al hermano, convencerlo de su error para que deje su pecado y vuelva a Cristo y su comunión con Cristo sea restaurada. Pero usted debe, y hablo en esos términos, debe porque es un deber mostrarle su pecado contra Dios. Usted no debe mostrarle a otros el pecado que cometen contra usted, porque resulta que nosotros no importamos. Resulta que el pecado no es contra nosotros, es una afrenta contra el Señor, es una afrenta contra su justicia. ¿Cuál ley violan las personas para que nosotros estemos indignados? ¿La de Dios o la nuestra? La de Dios.
¿A quién desobedecen cuando pecan? ¿Nos desobedecen a nosotros? Desobedecen a Dios. Todo pecado, en primerísimo lugar, está dirigido contra Dios. Es una afrenta, es un insulto contra el Señor. Por eso, cuando vamos a resolver problemas, cuando vamos a aplicar la disciplina, el objetivo es mostrar el pecado contra Dios, no contra nosotros. Nosotros no importamos. Cómo yo me sienta frente a la ofensa de otra persona, objetivamente hablando, no importa, no tiene relevancia. Lo que importa es que el nombre de Dios ha sido vituperado, ha sido manchado en su pureza y santidad. Eso es lo que hay que resolver. Si descansamos en eso, vamos a estar mucho más dispuestos para acercarnos a otros, porque la dificultad para que usted busque al que le ofendió es cómo usted se está sintiendo. Y usted condiciona la obediencia a este mandamiento a cómo usted se sienta. Si usted se siente bien, se acerca y lo busca. Si usted considera que la ofensa fue grave y que usted fue ofendido, dejemos hasta acá. Entonces, quien ha sido ofendido con el pecado es Dios. Quien ha sido mancillado es el nombre del Señor. Asimismo, la única y la mejor forma para corregir a una persona es llevándolo a la Escritura. Resulta que muchas veces cuando usted se acerca a hablar con alguien, a limar asperezas, usted habla según sus propios argumentos. Usted plantea el asunto en sus términos. Usted quiere defender sus intereses, pero no. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que estoy seguro que ustedes se saben de memoria. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer todos juntos. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí, 16. Entonces, permítame solamente añadirle algo para el propósito de este comentario. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir en justicia y para aplicar la disciplina en la iglesia. La Escritura es la herramienta para redarguir y para corregir y para convencer al que peca de su pecado. Así usted se asegura que en verdad el hermano está pecando contra Dios y se asegura que su motivo es legítimo para abordarlo. Así usted se asegura que el pecado de la persona no solamente lo irrita a usted o no solamente es algo que ese hermano hace que a usted le disgusta. No. Hay que mostrarle que el pecado es contra Dios y para eso debemos llevarlo a la Escritura y mostrarle cuál fue el pecado que cometió, en dónde fue que cayó, pero sobre todo, cuál es el camino para la restauración, cuál es el camino para la restauración de la comunión con Dios, pero también para la restauración de la relación entre hermanos que ha sido mancillada. Si usted no sabe qué decirle, si usted no sabe cómo acercársele, vaya a la Escritura. Si usted está hablando y si usted está en presencia de un verdadero cristiano, va a ver cómo es la reacción de esa persona cuando usted abra la Biblia y lo lleve a considerar su vida a la luz de la Escritura. Va a quedar desarmado. Su corazón va a ser deshecho como la carne es deshecha por un cuchillo bien afilado. No va a tener ningún contraargumento que presentarle. Únicamente le va a quedar el camino de la humillación y del arrepentimiento. Si no reacciona de esa manera, bueno, el contexto de Mateo 18, del 17 en adelante, establece un procedimiento. Si no lo escucha, busque a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra y después de eso viene el procedimiento con los ancianos y la iglesia. Entonces, en este asunto
de la disciplina, cuando estamos resolviendo problemas entre nosotros, cuando estamos tratando el pecado para cuidar la unidad y la pureza de la iglesia, pero sobre todo que el nombre de Cristo sea exaltado, la responsabilidad es doble. Ya vimos que si usted se acerca, usted es quien se acerca a corregir el pecado de alguien, debe hacerlo con la Escritura. Su autoridad únicamente debe basarse en la Escritura, pero resulta que usted tiene la autoridad que Cristo le ha delegado para abordar el tema, para resolver el tema. Y quien recibe la amonestación, es decir, si a usted alguien se le acerca a decirle, hermanito, mire, usted pecó de tal manera, transgredió la ley de Dios de tal manera, o me ofendió a mí o a alguien de la congregación de tal manera, la obligación es que cuando se me acercan para corregir mi pecado, yo debo recibir la amonestación, escuchen, como que viene directamente del Señor Jesucristo, porque quien se acerca a redarguir, a corregir el pecado que hay en mí, es un representante de Cristo, delegado por Él, revestido con su autoridad, y más si se acerca con la Escritura. Entonces, quien se acerca a corregir debe hacerlo con la autoridad de Cristo, pero con la compasión, con el amor y el perdón que Cristo le ha mostrado a él mismo, y quien recibe la corrección debe recibirla como viniendo directamente del Señor Jesucristo. Y un último, quizá, asuntico que ver en Mateo 18:15. Vuelvan a Mateo 18:15, por favor. Vamos a ver si cumple el objetivo que se aprendan, aunque sea este versículo de memoria. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Resulta que la disciplina inicia en privado. Parece que en Mateo 18:15 el Señor Jesucristo tiene por lo menos dos propósitos. Primero, que el pecador se arrepienta, que vuelva a la comunión. Pero en segundo lugar, parece que está interesado en que en el asunto estén involucradas la menor cantidad de personas posible. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros, porque resulta que muchas veces lo que hacemos es correr a denunciar el pecado del hermano con el pastor, para que el pastor se acerque, para que el pastor le diga qué es lo que está haciendo mal, para que el pastor lo corrija, para que los ancianos traten con él. Pastor, traigámoslo al consistorio. En primer lugar, acérquese a su hermano a solas para resolver el asunto. Peor aún si estamos murmurando sobre el pecado del hermano con terceros. Terrible, caemos en la murmuración, un grave pecado que corroe, es una carcoma para la iglesia. Entonces, la disciplina se ejerce en primer lugar a solas. Note que incluso si el hermano no escucha y traemos a uno o dos testigos, el asunto permanece con ese uno o dos testigos, si es que ahí se resuelve. Si no, vamos con los ancianos y se queda ahí. Si no, ahí sí se denuncia con la iglesia para que más no sean arrastrados por esa conducta. La pregunta que sigue es, ¿qué ocurre si el hermano reconoce su pecado? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que no sucede mucho porque en realidad no saben qué responder. Lo que hay que hacer es perdonarlo. Vayan a Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas capítulo 17, versículo 3. De nuevo, todos juntos. Mirad por vosotros mismos. Entonces, si un hermano peca, repréndalo, corríjalo por su pecado, y si se arrepiente, perdónelo.
Ven como una vez más no es una alternativa, no es una opción, no depende de si usted está satisfecho, no depende de si usted considera que el asunto está resuelto. Si el hermano reconoce el pecado, si está dispuesto a abandonar su pecado y se arrepiente, su deber es perdonarlo. Esto es especialmente difícil en el matrimonio. Resulta que a veces cuando uno discute con la esposita y se están limando las asperezas, a veces uno está tan enojado que así la esposa diga, sí, fue mi culpa, perdón. ¿Uno qué hace? Dele y dele y dele y martille y vuelva sobre el asunto y al otro día siga y una semana después lo traemos a colación en una nueva discusión. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos con la penitencia del que ha reconocido su pecado. Eso sucede. A todos los que estén casados estoy seguro que les sucede bastante a menudo. Así nuestra esposa, nuestro cónyuge reconozca el error, no estamos satisfechos y a veces, a pesar que el otro se humilla, no estamos dispuestos a matar el asunto ahí, sino que seguimos dándole y dándole y dándole y dándole hasta que mi justicia esté satisfecha, ¿no? Esa no es la manera. Si el hermano que ha pecado se arrepiente, debemos perdonarlo. Recuerde, el objetivo es restaurar la comunión de ese hermano que ha caído con Dios, quitar del cuerpo el pecado que mancilla el nombre del Señor y seguir trabajando por la unidad y la edificación de la iglesia. El propósito no es que mi justicia sea satisfecha, el propósito no es que yo esté conforme con la actitud humilde del otro. No. Esa no es la manera para aplicar disciplina amorosa entre nosotros. En todo caso, el objetivo es que quien peca, quien ofende, entienda que es a Cristo a quien ha ofendido con su conducta. El pecado es una afrenta contra Dios, no contra nosotros. Muy bien. Ahora, por favor, creo que están en Mateo, ¿correcto? Bueno, vayan a Mateo. Vayan a Mateo. Capítulo 23. Y en Mateo 23, mire el versículo 12 que dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, si usted se humilla para acercarse a su hermano, aun cuando usted haya sido gravemente ofendido y defraudado, usted será enaltecido. Quiere decir que el Señor le dará la victoria y usted podrá ganar el alma de su hermano. Ese es el propósito. En cualquier caso, debemos buscar la honra y la gloria de Dios, que su santidad permanezca pulcra y reluciente, cuidar el santo nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque todo pecado es contra el Señor. En Romanos 2:23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Entonces, usted que se jacta de ser un cristiano muy correcto, con una conducta impecable, intachable, ¿usted mismo infringe la ley y deshonra a Dios? Es decir, todos pecamos, todos somos susceptibles de disciplina, todos necesitamos ser corregidos de nuestro pecado y necesitamos recibir el amor de Cristo a través del ministerio de la disciplina eclesiástica. Necesitamos ser perdonados como la base para poder ejercer la disciplina entre nosotros. Y debo hacer una aclaración en este punto con los 3 minuticos que me quedan. Resulta, hermanos, que todo aquel que se identifica como cristiano no tiene otra opción que escoger unirse a una iglesia local. Ojo a lo que estoy diciendo. Si usted se identifica como cristiano, si usted dice que es cristiano,
usted sí o sí debe hacerse miembro de una iglesia local. Vayan a Mateo capítulo 18, rápidamente por favor. Mateo 18 y leamos el versículo 17, mejor yo lo leo y ustedes me siguen. Mateo 18, 17 dice: si no los oyere a ellos, a los testigos con los que usted ya abordó al hermano, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si en privado no se resuelve el asunto, si con testigos no se resuelve el asunto, si en el consistorio no se resolvió el asunto, si con la iglesia no se resolvió el asunto y el hermano peca de manera contumaz, entonces hay que tenerlo por gentil y publicano. Es decir, no podemos seguir sosteniendo que su confesión de fe como cristiano es verdadera. Resulta, por ponerles un ejemplo, que la nacionalidad estadounidense es supremamente anhelada y codiciada y la gente hace y deshace esta vida y la otra por ir a vivir a Norteamérica, pero resulta que allá es un delito gravísimo identificarse como ciudadano de los Estados Unidos cuando no lo es. Es un delito federal, según entiendo, y es un asunto grave, pero resulta que es asimismo grave y peligroso que usted se identifique como ciudadano del reino de Cristo si no lo es. Y resulta que quienes ratifican, quienes reconocen, quienes confirman su confesión de fe en Jesucristo son los creyentes, es la iglesia. Por eso en la disciplina lo que se hace es que si el hermano se arrepiente, lo podemos seguir tratando como un hermano, como un creyente, y podemos seguir sosteniendo que efectivamente su fe en Cristo es verdadera. Pero resulta que si no, el Señor Jesucristo delegó en la iglesia la autoridad para decir: lo siento, no podemos reconocer que tu confesión de fe es verdadera. Ojo, no estoy diciendo que la iglesia salva. No estoy diciendo que usted tenga que hacerse miembro de esa iglesia particular para ser salvo. La iglesia no salva a nadie. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero resulta que aquellos que son apartados, santificados y que reciben la aplicación de la obra de Cristo en sus corazones por el Espíritu Santo, automáticamente o inmediatamente son incorporados en el cuerpo de Cristo y en consecuencia son incorporados en una iglesia local y particular para que allí crezcan y se desarrollen y maduren en la fe. Por tanto, para que podamos hablar de disciplina, de redarguir, de corregir el pecado, necesitamos tener muy presente que la membresía en la iglesia es un elemento indispensable. Si usted aún no ha resuelto el asunto de su membresía con la iglesia, cuidado, muchísimo cuidado. Ahí en Mateo 18 terminemos leyendo los versículos 18 hasta el 20. Mateo 18, del 18 al 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Yo leo y ustedes me siguen. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Lo más importante, hermanos, de estos versículos es que la iglesia local, como les acabo de decir, tiene la autoridad para identificar cuándo usted verdaderamente es creyente o no. Es en el marco de la iglesia local en donde expresamos nuestra fe en Cristo, pero en donde somos cultivados y cuidados y protegidos, así como confrontados por el pecado. Por tanto, si queremos que nuestra iglesia sea edificada de tal manera que el nombre de Cristo sea
proclamado, exaltado, santificado. Si queremos no tolerar el pecado entre nosotros, necesitamos tener muy presente que debemos sí o sí identificarnos con la iglesia, si es que en verdad nos identificamos con Cristo. Esta es la razón de la membresía, mis hermanos. Si usted verdaderamente es creyente, si usted ha abrazado el Evangelio, si usted está seguro que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, usted necesita reconocer la importancia y la necesidad de ser disciplinado, de que su pecado sea expuesto. Necesita ser advertido cuando ha pecado, cuando se ha desviado del camino, así como necesita la iglesia, la membresía de la iglesia para ser conducido amorosamente al arrepentimiento y a la restauración de su comunión con el Señor Jesucristo. Lo que quiero decirles para concluir es, si en verdad amas a Cristo, también será una realidad en tu vida el amor por el cuerpo que es la iglesia. Y tu amor por la iglesia será mostrado a través de la disciplina para cuidar que el pecado de uno de sus miembros no se extienda y afecte a los demás, pero sobre todo, si en verdad queremos honrar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Rey, cuidaremos que su nombre y su gloriosa reputación no se vea manchada por el pecado de ninguno de nosotros, porque en últimas eso es lo que importa, la exaltación del nombre de Cristo, que el mundo alabe y glorifique a Cristo por nuestra unidad y la pureza de nuestra iglesia. Oremos, mis hermanos. Padre, ayúdanos a reconocer nuestra condición baja delante de ti, porque somos pecadores y hemos sido salvados nada más que por tu gracia, justificados gratuitamente mediante la fe en Cristo. No tenemos nada de qué gloriarnos excepto nuestro Señor y Salvador. Gracias porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, pero resucitó y en Él ahora nosotros vivimos y hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, a vivir dignamente, de tal manera que te honremos y te glorifiquemos. Ayúdanos a ser conscientes de esta condición para que podamos ser sensibles ante el pecado de otros, pero sobre todo para que podamos perdonar las ofensas como tú nos has perdonado, para que podamos preservar la unidad entre nosotros, la armonía en la iglesia, pero sobre todo para cuidar que tu nombre no sea vituperado ni ofendido por causa del pecado de ningún miembro de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser mansos y humildes para exhortar a otros, amonestar a otros y para recibir como que viene de ti mismo la exhortación y la reprensión de los hermanos. Ayúdanos, Señor, limpia, purifica y pastorea tu iglesia, que es tuya, santa y perfecta, porque así tú la has purificado y lavado en la sangre de Cristo. En su nombre glorioso, que es sobre todo nombre, oramos. Amén. Amén.